aspectos que pudieran ser importantes a la hora de desarrollar una investigación para quienes se inician en este proceso y también pues para quienes ya llevan tiempo haciéndolo pero quieren de alguna manera tener más herramientas para orientar a sus estudiantes. Sabemos que pues la investigación no es un proceso sencillo, pero es un proceso fundamental. Y una de las preguntas que a veces se plantean los estudiantes es ¿por qué tenemos que hacer investigación? ¿Por qué no hacemos una pasantía? ¿Por qué no hacemos un trabajo? ¿Por qué tenemos que hacer investigación? Y sabemos que pues, la investigación siempre ha sido importante, pero en las últimas décadas ha cobrado cada vez más importancia como un factor de desarrollo y de diferenciación entre los países. A la vez, también se ha convertido en un componente profesional de formación y de desempeño que todo profesional debe tener. Hoy en día las empresas están incursionando cada vez más en el campo de la investigación. Hay muchas empresas, sobre todo grandes empresas, que tienen sus departamentos de investigación, tienen sus equipos de analistas de datos y buscan personas que sean capaces de interactuar en su trabajo con conocimientos acerca de la investigación. Por esto es muy importante. Si dejamos de lado, si las universidades dejan de lado el tema de la investigación, estarán contribuyendo a que los profesionales que egresan pues no tengan estas competencias y estén en desventaja con respecto a otros profesionales del mundo a la hora de entrar al campo laboral. Sin embargo, a pesar de esta importancia, los estudiantes tienen cada vez más dificultades para culminar sus investigaciones. Tanto es así que algunas universidades han considerado eliminar la investigación y se han creado incluso algunas maestrías que llaman maestrías de profundización, donde realmente el énfasis es el contenido y pues no se hace investigación como tal, aun cuando sabemos que el perfil de la maestría es el perfil de investigador y eso no se debe perder nunca de vista. ¿Realmente se puede hacer investigación? Sabemos que investigar, como les decía, no es fácil, requiere muchas destrezas, requiere habilidades, requiere conocimientos, requiere estrategias, técnicas, y a veces pareciera que es imposible, que la investigación no es para todo el mundo, que la investigación es solamente para ciertas personas, y no es cierto. Lo importante para poder empezar a incursionar en el tema de la investigación es entender que eso no es cierto. Debemos olvidar los prejuicios. Investigar realmente no es imposible, todos podemos investigar, todos tenemos las habilidades. ¿Por qué? Porque la investigación tiene su asiento en una condición propia del ser humano. En el fondo todos tenemos la curiosidad nata por conocer, por saber. Cuando algo nos intriga buscamos los mecanismos para dar respuesta a eso y buscar la información que necesitamos. Nosotros venimos con unas tendencias, unas condiciones que nos permiten o que nos dan la posibilidad de investigar. Pero eso no se hace solamente así. ¿Puede hacerlo ya de entrada sin más? No, tiene que entrenarlo. Tiene que entrenar la habilidad. ¿Cómo podemos investigar de forma efectiva? Hay muchas diversas visiones acerca de la investigación. En la conferencia inaugural vimos también que había diferentes modelos, concepciones acerca de la investigación. Pero en este caso, pues la comprensión holística de la ciencia ha proporcionado una serie de conceptos, sugerencias, herramientas y aportes que permiten detectar ciertos aspectos nucleares de la investigación y trabajar sobre esos aspectos nucleares que son fundamentales. Son los primeros aspectos que un evaluador debe revisar, ya sea alguien que esté evaluando un artículo o un trabajo de grado, para ver si son coherentes entre sí. Si esos aspectos no son coherentes entre sí o no están presentes, ya de plano podríamos decir que esa investigación no tiene sentido, no tiene rigurosidad o que tiene muchas fallas, o sea, ya ni siquiera merita seguir profundizando en otros aspectos de la revisión. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta y trabajamos en función de esos aspectos nucleares, muy probablemente todo lo demás que va a girar alrededor de la investigación pues va a estar bastante bien y va a ser coherente. ¿Significa que no podemos investigar desde otros modelos epistémicos? Claro que sí se puede investigar desde cualquier modelo epistémico, sino que pues hemos visto que desde la comprensión holística se facilita mucho más, es mucho más agradable y el estudiante suele comprender con mucha claridad lo que está haciendo, que es una de las cosas que a veces frustra mucho a los estudiantes, que a veces intentan desarrollar su trabajo de investigación y no saben si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. A veces les hacen sugerencias, pero
les dicen esto no está bien, pero no les explican cómo hacerlo. A veces buscan información en los textos de metodología y los textos también tienen contradicciones o las cosas pues están explicadas de manera muy vaga. Entonces, pues para que podamos hacer investigación efectiva y para que los estudiantes realmente se enamoren de la investigación y quieran trabajar en ella y se motiven, es importante que tengan orientaciones muy claras, muy precisas y también sencillas, ¿no? La sencillez lo que hace es que nos comunica de manera directa lo que realmente debemos hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué son los aspectos nucleares? Los aspectos nucleares son componentes de la investigación que van a tener presencia a lo largo de todo el proceso investigativo, ¿sí? Definen y permiten desarrollar la investigación con éxito. Y una característica muy importante es que ellos están conectados entre sí y le dan sentido y coherencia a la investigación. Esto significa que si uno cambia uno de esos elementos, el resto de la investigación cambia. Entonces a veces pareciera, y algunos evaluadores tienen la impresión de que pueden cambiar una palabra, un término, una frase, y no se dan cuenta de que al cambiar ese elemento, si es un elemento nuclear, eso va a cambiar la investigación completa. Por eso podríamos decir entonces que estos elementos nucleares o estos aspectos nucleares tienen un carácter holográfico. Cada uno de ellos contiene de alguna manera el resto de la investigación. Una característica también de estos aspectos nucleares es que todos los enfoques o los paradigmas o los modelos epistémicos en investigación los consideran. Es decir, de alguna manera todos tienen en cuenta estos elementos, solo que los van a desarrollar de su manera particular, de acuerdo con lo que es su concepto de investigar y con el objetivo que ellos le atribuyen al proceso de investigación. Estos aspectos nucleares son el concepto de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos de investigación, los tipos de investigación, el evento de estudio y los métodos en investigación. Todos ellos están conectados entre sí. ¿De qué manera están conectados? Pues según el concepto de investigación del cual yo parto, y ahí viene el tema de cuando estamos trabajando con un modelo epistémico, es importante que seamos coherentes con ese modelo epistémico, ¿verdad? Según el concepto de investigación del cual yo parta, es decir, si para mí investigación es describir o es analizar o es explicar o es verificar hipótesis, ese concepto va a estar asociado con un modelo epistémico. Pero además ese concepto de investigación va a estar asociado con un objetivo, en este caso con el objetivo general de la investigación, que es el último nivel al cual yo voy a llegar y en el cual se encuentra el grado de profundidad del conocimiento que yo estoy generando allí. El objetivo va a ser el que nos permita, ese objetivo general, ¿verdad? Va a ser el que nos permita dar respuesta a la pregunta de investigación. Quiere decir que la pregunta y el objetivo están estrechamente conectados entre sí. Si yo tengo un objetivo que diga describir las características del clima social de aula en las escuelas tales y tales, y de pronto viene alguien y me lo cambia por analizar, porque de pronto no le gusta el verbo describir, analizar el clima social, ya esa investigación va a requerir de un criterio de análisis, ¿ok? Ya la investigación no va a ser descriptiva, va a ser analítica y tengo que cambiar la pregunta de investigación, porque entonces ya la pregunta no sería ¿y cómo es el clima social de aula?, sino sería ¿en qué medida el clima social de aula se corresponde con tal o cual criterio? Entonces, el cambiar el verbo del objetivo ya implica que se cambia la pregunta, se cambia el tipo de investigación, se cambia todo. Y ya vamos a ver por qué. Porque es que al estar en consonancia el objetivo con el tipo de investigación, también va a estar en consonancia con los resultados. Dentro del objetivo y también dentro de la pregunta deben estar descritos o deben estar contenidos los eventos de estudio. Mis eventos de estudio son esos atributos, esas características que yo quiero investigar. Si en la pregunta no está el evento de estudio o en el objetivo no está el evento de estudio, esa investigación no está delimitada y no se sabe realmente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a investigar. Luego tenemos que el objetivo también se va a asociar con el método. ¿Por qué? Porque al yo saber cuál es mi objetivo general y si yo entiendo que mi objetivo general requiere de unos objetivos previos, de unos estadios previos, entonces ya yo voy a saber cuáles son mis objetivos específicos. Es decir, por qué estadios deben pasar mis objetivos específicos para llegar al general. Y esos estadios van a estar vinculados con las etapas del método. Si estoy trabajando con un modelo epistémico en particular, entonces ese método va a estar también acorde con el modelo epistémico. Por último,
del objetivo que yo me planteé depende el resultado al que yo vaya a llegar, porque se supone que el resultado es el logro del objetivo, ¿sí? Entonces el objetivo determina qué tipo de resultado yo voy a tener, y en mis conclusiones debo tener mínimo una conclusión por cada objetivo específico, así que van a estar asociadas, por supuesto, a esos resultados y a esos análisis. El resultado, pues, es el que va a permitir dar respuesta a la pregunta de investigación. Bien, vamos a analizar, o más bien a estudiar un poquito cada uno de estos aspectos nucleares de la investigación. Para entender el concepto de investigación, bueno, aun cuando vayan a trabajar desde la comprensión holística, es importante que conozcan los diferentes enfoques en investigación o los diferentes modelos epistémicos, ¿ok? Para conocer los modelos epistémicos, no se dejen llevar por los mitos. Es importante que revisen los autores originales. A veces cuando son autores de citas, autores que hablan de otros, las citas pueden estar distorsionadas. Entonces siempre vayan a los autores originales de cada modelo, y es importante comprender el proceso de la ciencia. Creo que la conferencia inicial que tuvimos en este evento pues tocó un poco ese tema del proceso de la ciencia y comprender un poco el tema de lo que está ocurriendo actualmente con la sobresimplificación metodológica, para poder entonces nosotros no caer en esa situación y trabajar desde los modelos como tal. Bien, cada enfoque o modelo epistémico va a tener su concepto de investigación. Ya vimos que al definir qué es investigar, pues cada modelo tiene su definición. Para unos, para el positivismo es verificar hipótesis, para el pragmatismo transformar la realidad, para el empirismo describirla, para el estructuralismo explicar las relaciones a partir de la estructura, para la fenomenología describir las vivencias, para el materialismo dialéctico explicar a través de contradicciones, para el pragmatismo sociologista transformar la realidad con los investigados, y para el racionalismo pues confirmar a través de la lógica. Pero si integramos estas concepciones, podríamos también obtener un concepto integrador de lo que es investigar, y podríamos decir que investigar es fundamentalmente un proceso. En esto están de acuerdo todos los modelos, que investigar es un proceso, tiene etapas. Es un proceso de búsqueda, no es un proceso solamente de pura reflexión o de sentarnos a imaginar, a pensar, no. Hay que hacer una búsqueda. Eso quiere decir que hay que hacer recolección de información. Esa búsqueda tiene que ser metódica. Todos los modelos tienen un método, no es una búsqueda por ensayo y error o desorganizada. Esa búsqueda va a generar conocimientos. El objeto de la búsqueda es generar conocimiento. No es simplemente generar un cambio de algo, sino que si se va a generar un cambio, eso implica que eso va a generar conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ser nuevo para el investigador y para la comunidad científica. Eso quiere decir que una búsqueda que se basa solamente en una revisión bibliográfica no entraría dentro de la categoría de investigación, sino que sería más bien un proceso de documentación, a menos que lo que estemos haciendo sea un análisis de los textos, donde estemos utilizando un criterio de análisis y el resultado va a ser algo diferente que no está contenido dentro del mismo texto. Y este proceso entonces se va a cubrir en cualquier nivel de conocimiento, o sea, ya sea explicar, ya sea describir, ya sea analizar, ya sea comparar, etc. Si tenemos esto claro, entonces cuando vayamos a hacer nuestra investigación no vamos a confundir el proceso investigativo con algunas cosas que se le parecen. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se le parecen? Por ejemplo, la documentación, porque implica una búsqueda, pero en este caso no es de conocimiento nuevo. O la imaginación, que puede generar conocimiento nuevo, pero no lo hace a través de una búsqueda, sino a través de creatividad, ¿verdad? A través de la iniciativa, a través de ese sentido creador del ser humano, pero no implica necesariamente una búsqueda. O a través del ensayo y error, que es una búsqueda, pero no es metódica, ¿sí? O vamos a generar conocimiento nuevo a partir de unos razonamientos lógicos que hemos venido realizando y llegamos a unas conclusiones que son novedosas. Entonces eso puede ser novedoso, pero no fue producto de una investigación. O a partir de la experiencia, de pronto aquellas personas que en su trabajo, en su labor, por ejemplo los docentes, ¿verdad?, han tenido una serie de experiencias con sus estudiantes, han aplicado diferentes técnicas, didácticas, y a partir de esa experiencia generaron algo nuevo, algo novedoso, pero eso más bien correspondería a la sistematización de experiencias y no realmente a una investigación. Entonces, ¿la investigación puede incorporar todos estos procesos? Sí, claro.
para poder investigar nosotros tenemos que documentarnos, tenemos que pensar, ser creativos, estar abiertos a la novedad, tenemos que reflexionar, tenemos que de alguna manera incorporar nuestras experiencias previas, incluso todo esto va a estar incorporado, pero no solamente eso, sino que debe incorporar todos los elementos que vimos en la definición anterior. Bien, ¿cuál es el segundo componente nuclear o aspecto nuclear que vamos a ver? Es la pregunta de investigación. Para hacer una investigación hay que partir de una pregunta de investigación, pero a veces las personas piensan que vamos a partir desde el título. El título no. El título no es lo primero que se hace en una investigación. A veces es hasta lo último que se coloca cuando ya se termina de reajustar. Lo primero que uno tiene que hacer es formular la pregunta, ¿ok? Y luego ya el título se ajustará a la pregunta. La pregunta es la que nos dice realmente qué queremos saber. Para que una pregunta de investigación esté bien formulada, debería contener qué quieres saber, acerca de qué, en quiénes, dónde y cuándo. ¿Okay? Si la pregunta contiene todos estos elementos que están acá, prácticamente se convierte en la semilla de la investigación. Ella va a contener toda la información genética, por eso es un aspecto nuclear. Va a contener toda la información genética, por así decirlo, de la investigación. De allí se puede desplegar la investigación completa. Si falta alguno de estos componentes, quiere decir que la investigación no está totalmente delimitada, por lo tanto nos falta tomar algunas decisiones para definir algunas cosas. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros en la comprensión holística le llamamos a la pregunta enunciado holopráxico. ¿Por qué holopráxico? Holo viene de todo, entero, completo, y praxis de práctica. Entonces la pregunta es un interrogante que contiene la práctica total de la investigación. Ella solita contiene la práctica total de la investigación. Veamos este ejemplo. ¿Cómo ejercen sus responsabilidades paternas los padres adolescentes de 15 a 17 años de edad del occidente de Colombia en el año 2022? Podríamos haberlo hecho, por ejemplo, cómo ha venido cambiando el ejercicio de las responsabilidades paternas de los padres adolescentes desde una década para acá, pero sería otra investigación completamente diferente, por eso es importante la temporalidad. El cómo ejercen sus responsabilidades es el que quiero saber. ¿Qué quiero saber? ¿Cómo ejercen ellos sus responsabilidades? ¿Acerca de qué? Acerca del ejercicio de las responsabilidades. Ese es mi evento de estudio, ¿sí? Mi evento de estudio son las responsabilidades paternas. ¿En quiénes? En los padres adolescentes. Quiere decir que estas van a ser mis unidades de estudio. Las unidades de estudio son los seres que poseen el atributo o la característica que se desea estudiar. ¿Quiénes son los que ejercen las responsabilidades? Los padres adolescentes. Por tanto, ellos son mis unidades de estudio. ¿En dónde? En el occidente de Colombia. Esto va a determinar mi escenario, del cual pues voy a delimitar un cierto territorio donde se va a ubicar mi población. Y el cuándo es el año 2022, que podría entonces determinar el diseño. Como ya les decía, si fuese como han venido cambiando a lo largo de los últimos 10 años, el diseño sería un diseño evolutivo, pero como es en este año, entonces es un diseño transeccional. La temporalidad me va a dar elementos para definir el diseño. Bueno, si yo empiezo a derivar cosas de esa pregunta de investigación, voy a obtener un esquema que hemos llamado holograma de la investigación. ¿Por qué le decimos holograma? Porque es la imagen total de la investigación como si estuviera lista. Es decir, una imagen completa de la investigación, de cómo va a quedar. Por supuesto que no vamos a tener los resultados allí definitivos, pero sí vamos a tener el tipo de resultados que esperaríamos. Y podemos empezar a desplegar algunas cosas. Por ejemplo, el que se quiere saber, en este caso, me va a ubicar en mi objetivo. Y el objetivo me va a ubicar en el tipo de investigación. El acerca de qué me ubica en mi evento de estudio. Pero mi evento de estudio me dice qué técnicas e instrumentos de recolección de datos debo aplicar. Y además, si yo conozco mi evento de estudio, ya sé cuál es la temática sobre la cual tengo que desarrollar mi fundamentación teórica. El en quiénes me lleva a mis unidades de estudio, y si ya yo sé quiénes son mis unidades de estudio, yo puedo definir la población y puedo definir la muestra. El cuándo me ubica en la temporalidad, y eso me va a dar idea de mi diseño de investigación. Vamos a verlo con la pregunta que tenemos de ejemplo. El dónde me va a ubicar entonces en el contexto. Vamos a hacerlo con el ejemplo. En el ejemplo de la pregunta que teníamos hace un momento sobre las responsabilidades paternas, ¿no? ¿Qué se quiere saber? ¿Cómo ejercen esas responsabilidades, verdad? Entonces, si lo que quiero saber es cómo, para yo responder cómo ejercen, yo debería decir los padres adolescentes ejercen sus responsabilidades paternas de tal y tal y tal manera. Estas las ejercen, estas no las están ejerciendo.
Entonces, ¿eso qué es? Eso es una descripción. Por lo tanto, el cómo ejercen me ubica inmediatamente en que mi investigación va a ser descriptiva. Si fuese, ¿qué diferencias hay entre los padres adolescentes de los sectores tales y de los otros sectores tales con respecto al ejercicio de sus responsabilidades paternas? Entonces sería una comparativa porque tendría que buscar diferencias y semejanzas. O si fuese, ¿por qué los padres adolescentes están ejerciendo las responsabilidades de tal manera? Entonces sería una explicativa porque está buscando las causas. En este caso es una descriptiva. ¿Acerca de qué? ¿Quién es mi evento de estudio? Las responsabilidades paternas, ¿ok? Entonces, si yo voy a ubicar responsabilidad paterna, pues yo no puedo, en este caso, usar la observación. ¿Por qué? Porque tendría que irme a vivir a la casa de los adolescentes padres para ver qué es lo que ellos hacen o no hacen. ¿Qué puedo hacer? La observación no la puedo utilizar. Puedo utilizar la entrevista si no tengo ni idea de cuál concepto de responsabilidad paterna estoy partiendo. Pero si ya yo tengo un concepto y una teoría previa de lo que son las responsabilidades paternas, yo puedo hacer un cuestionario. Por lo tanto, yo puedo usar como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario de responsabilidad paterna. ¿Y qué voy a trabajar en mi fundamentación teórica? Pues voy a hablar sobre familia, importancia de la familia, funciones de la familia, los roles dentro de la familia, el rol del padre, importancia del padre, la relación padre-hijo, las responsabilidades que deben cumplir tanto la madre como el padre. Me centro en las responsabilidades del padre. ¿Sí? Ya hay teorías sobre responsabilidad paterna que dicen, que hablan de cuáles pueden ser esas responsabilidades. En quienes son mis padres adolescentes, por lo tanto, yo puedo decidir que voy a trabajar con los padres adolescentes de tal región, de tal municipio. Puedo delimitar la edad de tal a tal edad, que tienen hijos incluso de tal a tal edad, ¿ok? Y eso me va a dar los criterios de inclusión de mi población. Y ya teniendo los criterios de inclusión de mi población, yo decido si la población es demasiado grande y yo no tengo acceso a ella, o por cuestiones de tiempo no tengo la posibilidad de alcanzarla, entonces yo puedo hacer un muestreo, utilizar una fórmula si va a ser una muestra probabilística, o definir unos criterios de selección intencional si va a ser un muestreo intencional. El cuándo me da, pues, aquí debería decir 2022, ¿verdad? Si es 2022, entonces ya yo sé que eso es un diseño contemporáneo porque el investigador está presenciando el evento, es decir, es contemporáneo a la ocurrencia del evento, y podría decir que es transeccional porque es un corte en el tiempo. No estoy estudiando cómo ha venido cambiando, sino que estoy estudiando es lo que está ocurriendo en un solo momento. Por eso sería un diseño transeccional y además contemporáneo. Además sería de campo porque pues si voy a pasar un cuestionario, mis fuentes van a ser vivas porque van a ser los mismos adolescentes en su contexto natural, entonces puedo decir que también es un diseño de campo. El dónde, entonces en el occidente de Colombia, ya eso me da el contexto y ya yo puedo describir qué características tiene ese contexto y qué características tienen los jóvenes y las familias de ese contexto. Si yo sigo desplegando esto, todavía más, por ejemplo, puedo desplegar la definición de responsabilidad paterna, identificar la sinergia, los indicadores de responsabilidad paterna, puedo ir desplegando más elementos de la población, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a obtener mi holograma. Este es un ejemplo de un holograma ya lleno, elaborado, ¿verdad? Donde están todos los elementos de la investigación, incluso si lo observan con más detalle, van a ver que aquí están hasta las conclusiones, las limitaciones, las recomendaciones, los tipos de análisis, el tipo de análisis que yo debo aplicar para cada objetivo específico, ¿verdad? Porque está mi objetivo general, están mis objetivos específicos, en qué estadio está cada objetivo específico para poder llegar al general. Tengo aquí el evento de cada objetivo específico. Bueno, prácticamente tengo toda una imagen completa. Este holograma es muy útil, bueno, para el propio estudiante porque es una guía, un mapa de rutas donde ya él sabe lo que tiene que hacer y no se va a perder. Para el tutor también pues es una orientación importante porque ya va guiando al estudiante pues, en función de lo que se quiere. Por ejemplo, eso antes de empezar la investigación, con la pregunta se puede desplegar. Obviamente, pues es natural que puedan ir cambiando cosas, pues porque la situación a veces puede presentarse de manera que uno no planificó y de pronto hay que cambiar alguna cosa, pues se cambia. Y también es muy útil a la hora de presentar el trabajo de investigación cuando uno está haciendo la sustentación del trabajo. Entonces uno puede mostrar o entregarle al jurado el holograma de la investigación
o utilizarlo a través de alguna de las técnicas de visualización para ir viendo cada uno de los componentes y seguir la investigación de una vez completa. Fíjense que este holograma lo que me dice es que todos los elementos están interconectados. Si yo cambio una cosa, por ejemplo, si yo cambio el objetivo general, y ya no va a ser describir, sino explicar, todos mis específicos cambian. Al cambiar los específicos, cambian los estadios del método, ¿sí? Y por supuesto van a cambiar las técnicas de análisis, y obviamente al cambiar las técnicas de análisis van a cambiar todos los resultados, ¿ok? Y tengo que regresarme a cambiar la pregunta para que se corresponda con el objetivo. Es decir, todo en la investigación está completamente interconectado. Bueno, ¿qué sugerencias les puedo dar para que lleguen a formular su pregunta de investigación? Primero, aférrense a su curiosidad. Es una cosa importante. Si ustedes escogen una pregunta porque realmente sienten curiosidad, ustedes siempre van a estar motivados en su investigación, ¿okay? A pesar de los obstáculos que tengan, porque es un reto y es algo que ustedes quieren resolver. Entonces, a veces ocurre que a los estudiantes se les dan ya preguntas hechas y eso no resulta muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la curiosidad no es genuina. Entonces, cuando la curiosidad es genuina y uno le pregunta al estudiante, ¿y por qué tú estás haciendo esta investigación? Y el estudiante empieza a contar cómo se le ocurrió y qué fue lo que él observó, prácticamente él empieza a describir ahí su justificación. Entonces ya él tiene elementos para empezar a armar su primer capítulo con las ideas claves que dieron lugar a la investigación, independientemente que después tenga que complementar eso con referencias o con investigaciones previas, con planteamientos de autores, pero la investigación está enraizada en una situación que realmente está ocurriendo, en una situación a la que el estudiante tiene acceso y que le va a permitir a él dar cuenta de las razones por las cuales a él se le ocurrió hacer eso. Es importante plantear una pregunta de investigación que sea auténtica. No se planteen cosas para cumplir un requisito, porque lo más probable es que estén perdidos todo el tiempo. Si no tienen una pregunta de investigación auténtica, sino alguien que les sugirió la pregunta, pues el que les sugirió la pregunta es el que va a tener los motivos y las razones, ustedes no. Entonces cuando alguien le pregunta ¿y por qué se le ocurrió a usted? ¿Qué va a decir? No puede dar cuenta de la problemática que está ocurriendo en torno a esa pregunta. Y escoja un tema que le preocupe y le parezca relevante para que pues de alguna manera también sea un aporte al contexto. Evite investigar lo que otros quieren. Esto es fundamental porque esto, como les decía, tiene que ver con la motivación. Entonces, una investigación es un trabajo a largo plazo. Una investigación puede durar un año, si es una investigación de posgrado puede durar 2 años, puede durar 3 años. Una investigación es un trabajo exigente, va a requerir que el investigador trasnoche, madrugue, deje de salir a pasear con su familia para hacer la investigación, deje de tener tiempo libre para hacer cosas que le gustan. La investigación va a implicar a veces situaciones donde no consigue lo que quiere, donde las cosas no dan, donde no consigue la información que busca. Es decir, va a necesitar tener tolerancia a la frustración. Entonces, cuando uno está haciendo esto y a uno no le gusta lo que está haciendo, pues inmediatamente abandona. O sea, no hay mayor fuerza para continuar. Pero si uno está haciendo lo que realmente le gusta, pues estas cosas las hace uno con agrado, porque sabe que está haciendo algo que tiene que ver con una curiosidad genuina. Bueno, la curiosidad genuina es una brújula que guía al investigador en su búsqueda, y esto yo lo he podido constatar en diferentes espacios y con diferentes investigadores. He tenido la oportunidad de asesorar y también de ser tutora en trabajos de investigación de pregrado, de especialización, de maestría, de doctorado. Y una de las cosas que yo he podido ver es que puede ser que el estudiante no sepa de metodología, pero si está claro en lo que está buscando, él va a tomar los pasos que él necesita para dar respuesta a la pregunta de investigación, y generalmente esos pasos van a ser correctos, porque hay una coherencia. O sea, el proceso de investigación no es una cosa loca, tiene una lógica de trabajo, ¿sí? Entonces, si él sabe lo que está buscando, él va a tomar los pasos para llegar a eso, y generalmente esos pasos van a estar, pues si no perfectos, pero sí van a estar bastante bien. A lo mejor él no sabe cómo se llama lo que hizo, no sabe cuál es el nombre del método que usó, no sabe cómo se llama la técnica, ¿verdad? Pero generalmente va a hacer las cosas bastante bien. En cambio, cuando la curiosidad no es genuina y la persona no sabe qué es lo que está buscando, la pregunta pues es algo que surgió, bueno, porque tenía que entregar el trabajo de la tarea de metodología
va a empezar a buscar apoyo en los textos o a preguntar, pero va a estar totalmente perdido. Cualquier cosa que le digan, él la va a hacer, pero no va a tener como un criterio propio para saber si algo que le está sugiriendo una persona aplica o no aplica, o si es pertinente o no es pertinente. Entonces, esto es un aspecto fundamental. ¿Cómo llegar a formular esa pregunta de investigación para que sea realmente coherente, para que esté bien hecha? Bueno, es fundamental explorar el contexto. Normalmente cuando a uno se le ocurre la pregunta, pues ya uno más o menos tiene como cierta idea o cierto conocimiento de lo que está ocurriendo. Pero para que la pregunta esté mucho más centrada y sea bien precisa, es importante hacer una exploración. Esta exploración es informal, casi ninguno de los textos de metodología hablan de este proceso inicial del antes de la pregunta, ¿no? Primero, observar el entorno. Eso que le inquieta, que le preocupa, dedicar ratos a observar. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿En qué momento? ¿Quiénes son los que están involucrados en ese proceso? ¿En qué momentos aparece o no aparece la problemática? ¿Sí? Es importante, pues, hacer un ejercicio de descripción, no solamente quedarse pensando, sino hacer apuntes, anotaciones, llevar un diario, ¿verdad? De pronto no un diario formal, pero sí un cuaderno de notas, de reflexiones, para describir esas problemáticas que le parecen importantes. Vincular las problemáticas con la disciplina. Entonces, ver qué aspectos de esa problemática se conectan con su disciplina. Hay problemáticas y la mayoría son transdisciplinarias. Quiere decir que tocan varias disciplinas al mismo tiempo. Pero lo que hay que ver es qué aspectos tienen que ver con la disciplina y qué tópicos de mi disciplina son los que me van a permitir explicar eso que está ocurriendo o describir eso que está ocurriendo. Bien, esos serían como algunos puntos pues claves, ¿no? Investigar en el contexto hace, bueno, primero que la investigación sea viable, porque a veces también las personas se plantean preguntas de investigación y después no tienen acceso al contexto, no tienen contacto con las personas a quienes les tienen que pasar los instrumentos, o al final no logran los permisos que necesitan. Entonces, si uno está en contacto desde el primer momento con ese contexto, eso va a facilitar que la investigación realmente sea viable. Bien, en cuanto a los objetivos de investigación son el tercer aspecto nuclear, que como ya vimos, pues están directamente conectados con la pregunta. Pero hay unos supuestos importantes para la formulación de objetivos que tampoco están en los libros, la mayoría de los libros de metodología, que por lo general tratan los objetivos así, 2 o 3 paginitas y mencionan algunas cosas, pero no explican con detalle cómo formularlos. El primer supuesto es que la generación de conocimiento es un continuo. O sea que los objetivos están todos encadenados y hay objetivos más sencillos y hay objetivos más complejos. El conocimiento puede expresar diferentes niveles de complejidad y de profundidad. Ya lo vimos, ¿no? No es lo mismo describir que explicar, no es lo mismo explicar que proponer o que predecir. Los objetivos más complejos contienen a los más sencillos. Y esto es clave porque me va a dar una idea de si yo tengo un objetivo general, cuáles van a ser mis específicos. Y además que esos específicos llevan un orden, no pueden ir desordenado, hay una jerarquía entre los objetivos. Entonces los objetivos más complejos contienen a los más sencillos y requieren de ellos. O sea, la información que yo voy a obtener de los objetivos más sencillos la necesito para poder avanzar en los objetivos posteriores. Lo que un investigador concluye en cada nivel es el punto de partida de otros investigadores para avanzar a otros niveles. O sea que si yo en mi investigación construyo una propuesta, otros investigadores pueden partir de esa propuesta para hacer una intervención y una evaluación, por ejemplo. O si yo en mi investigación concluyo con una teoría, otros investigadores pueden tomar esa teoría para derivar hipótesis y hacer investigaciones confirmatorias. ¿Cuáles son estos objetivos de investigación que vamos a trabajar? Entonces están explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, transformar, confirmar y evaluar. Cuando uno se plantea la pregunta se va a ubicar en uno de estos. Todavía no he encontrado una pregunta que no se ubique en alguno de estos niveles, ¿ok? Si la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué los padres adolescentes desarrollan tales o cuales aspectos de la responsabilidad paterna y no desarrollan otros? Ese por qué me va a ubicar en una explicativa, porque para yo responder al por qué tengo que decir cuáles son las causas de que eso esté ocurriendo. Y me va a permitir generar una teoría, es decir, el resultado de una explicación va a ser una teoría.
Pero para yo poder llegar a explicar que va a ser mi objetivo general, entonces yo debo pasar por los anteriores. Quiere decir que mis objetivos específicos se van a formular con base en esta secuencia. Pero en esta jerarquía, primero lo más sencillo y después lo más complejo, como una escalera hasta llegar a explicar. Y mi primer objetivo descriptivo va a ser describir las responsabilidades paternas para saber qué es lo que están haciendo. Después tengo que describir algunas condiciones que estén acompañando, o sea, qué hacen los que sí cumplen y qué hacen los que no cumplen, qué condiciones tienen. Tengo que comparar a los que cumplen con los que no cumplen. A veces tendré que analizar, otras veces no. Y luego, cuando logre identificar qué es lo que distingue a unos de otros, entonces podré generar mi teoría y hacer la explicación. Cada objetivo me va a dar un resultado. Cada objetivo es como una mini investigación completa. O sea, en cada objetivo yo tengo que recoger información, analizarla y concluir. Y eso sí, no tengo que pasar siempre por todos, porque depende, a veces algunos no se requieren, otras veces ya la información está. Por ejemplo, si yo quiero hacer una propuesta, yo tengo que explicar, primero tengo que describir cuál es la problemática que quiero resolver con la propuesta. Pero luego tengo que explicar cuál es la causa de la problemática para intervenir en la causa y no en el efecto. Pero si ya existe una teoría que explica la causa, entonces de pronto yo no tengo que pasar por este objetivo específico, ¿sí? Me lo puedo saltar. ¿Por qué? Porque ya esta información está. Pero tiene que ser información de mi contexto, que de alguna manera pueda ser aplicable a mi contexto y actualizada. Porque hay teorías que se aplican a un contexto, pero no a otro. Bien, entonces eso es lo que nos va a permitir ir formulando nuestros objetivos de investigación. Los objetivos de investigación entonces son logros de conocimiento, cada uno va a generar conocimiento nuevo, tienen diferentes niveles de profundidad, son integrativos y su logro se va a expresar en las conclusiones del trabajo. Es importante porque a veces estamos viendo trabajos que incluso están publicados donde las conclusiones no tienen nada que ver con los objetivos. Se plantea una pregunta, se plantearon unos objetivos y luego se concluye con cosas que no tienen nada que ver. O se concluye con cosas que ya se sabían, o sea que son cosas que deberían estar en la justificación, en la contextualización, en la fundamentación teórica, pero que era ya conocimiento que no fue resultado del trabajo de investigación. Las conclusiones tienen que ser también producto del logro de los objetivos como conocimiento nuevo. El general va a indicar el tipo de investigación. Es importante que no confundamos objetivos con actividades. Por eso digo que el objetivo implica un conocimiento nuevo. No podemos formular como objetivo, por ejemplo, desarrollar la fundamentación teórica o construir los instrumentos, porque eso son actividades. ¿Qué cosas a tener en cuenta en este aspecto? Bueno, comprender lo que estamos haciendo, no hacer las cosas mecánicamente. Escoger los procedimientos adecuados. Es decir, formulemos los objetivos que realmente necesitamos, no trabajar con recetas. Hay quienes dicen, es que los objetivos no pueden ser más de 3, es que los objetivos no pueden ser más de 5. No, los objetivos tienen que ser los que yo necesito para llegar a mi objetivo general. Son los escalones que yo tengo que cubrir. No es lo mismo tener que ir a un piso 20 que tener que ir a un segundo piso. Entonces, si mi investigación está en un nivel más o menos bajo, pues voy a tener pocos objetivos, pero si está alto, o sea, si está muy arriba, pues yo voy a tener muchos objetivos, porque necesito esa información para poder seguir avanzando. Buscar la preparación que necesita. Si tienen poco conocimiento sobre formulación de objetivos o sobre preguntas de investigación, lean, busquen. Hay un libro sobre objetivos de investigación que está publicado por mi persona, está en Amazon, lo pueden. Busquen otros textos que ustedes consideren valiosos para esto, pero es importante que busquen la preparación. Igual, revisen autores originales, no repitan lo que ven en otros trabajos. Hay muchos trabajos que no se han hecho con la rigurosidad. ¿Por qué? Por todas las confusiones, los cambios y todas las divergencias que hay en la metodología en este momento. Ha ocurrido que han llegado a ser aprobados trabajos que no cumplen los requerimientos. Si empiezan a buscar qué hizo el otro, entonces pueden cometer los mismos errores que cometió el otro. O a veces simplemente el trabajo que ustedes están consultando, aunque sea el mismo tipo de investigación que ustedes están haciendo, no sigue el mismo proceso. Porque los tipos de investigación también tienen modalidades. Una investigación explicativa puede ser totalmente diferente para dos personas. Busquen siempre lo que realmente corresponda a su investigación. Con respecto a esto, el tema de las pseudoinvestigaciones son investigaciones que no son investigación. Es decir, son trabajos que dicen ser de investigación, pero que no son de investigación. Y hay muchos
en los repositorios. Por eso les hago la advertencia, les comento que algunos estudios sobre calidad metodológica que se han hecho, algunos hechos por la doctora Olivia Vicuña, otros por el profesor Antonio Pérez Villegas, otros, han encontrado trabajos con preguntas que no son de investigación, confusiones entre los tipos de investigación y en los diseños, instrumentos que no reportan ningún tipo de estudio de validez y confiabilidad, que cuando uno va a revisar qué fue lo que preguntaron, no responde a lo que debía ser su evento de estudio. Conclusiones que no son conclusiones. Esto se ha hecho a partir de análisis concretos de artículos en revistas científicas y también de trabajo de grado en repositorios. Los tipos de investigación, que es nuestro cuarto aspecto nuclear, van a ir asociados con el objetivo. Entonces vamos a tener la investigación exploratoria, que se ocupa de lo que no sabemos, de lo que no tenemos ni idea, cuando no sabemos ni qué es lo que hay en el contexto. La investigación descriptiva, que se ocupa de caracterizar los fenómenos. La analítica, que busca la correspondencia entre el ser y el deber ser, o entre el ser y un determinado criterio. La investigación comparativa, que busca diferencias y semejanzas entre grupos, poblaciones, unidades de estudio. La investigación explicativa, que es la que genera las teorías, busca los porqués de las cosas, busca las causas, o busca cómo se da una dinámica interna para explicar algo. La investigación predictiva, que es la que se ocupa del futuro, es la que se ocupa de anticipar lo que va a ocurrir dentro de 10, 15, 20, 30 años. ¿Okay? Se utiliza mucho en ellas, por ejemplo, las simulaciones, y a veces se construyen escenarios de posibles cosas que van a ocurrir. La investigación proyectiva, que es la que se encarga de las propuestas, de proponer, diseñar, crear inventos, software, planes de acción, programas, siempre y cuando estén basados en una investigación. O sea, es decir, para llegar a una investigación proyectiva y construir la propuesta, tenemos que pasar por todos estos estadios previos. O sea, tenemos que tener todos estos objetivos específicos previos. La interactiva, que es donde se incorpora la investigación a acción, ya sea participativa o no participativa, donde el investigador ya este plan que diseñó, pues lo aplica, lo pone en marcha, pero no llega hasta una evaluación definitiva del impacto final, sino que va haciendo un seguimiento sobre la marcha. La confirmatoria, que es la que se ocupa de verificar las hipótesis, de ver si una hipótesis se cumple o no se cumple, y entonces eso fortalece la teoría. Es decir, de estas teorías normalmente se derivan hipótesis, y luego en la confirmatoria es donde realmente se verifican. Y la investigación evaluativa, que es la que se encarga de ver la efectividad de una propuesta. Cuando hacemos una propuesta, la aplicamos, y ya esa propuesta concluye todo su proceso y hay un tiempo de espera, entonces vemos cuál es el impacto final o el impacto definitivo de esa propuesta. Si realmente se alcanzaron los logros que se tenían previstos, si se alcanzaron los objetivos, y eso nos permite tomar decisiones para ver si esa propuesta pues se puede continuar aplicando o si hay que hacer cambios. Como la espiral holística es infinita, entonces una vez que uno evalúa, aquí vuelve a iniciarse nuevamente, explorar, describir, comparar. Es decir, que yo puedo evaluar una propuesta y si veo que la propuesta no es efectiva, yo puedo describir con más detalle lo que ocurrió y puedo tratar de analizar si la propuesta está bien conformada o no, y luego puedo explicar por qué no fue efectiva y luego puedo rediseñar una nueva propuesta. Es decir, es un proceso infinito. El quinto aspecto nuclear es el evento de estudio. El evento de estudio a veces se conoce con el nombre de variable, pero el concepto de variable es un concepto bastante restringido, ¿okay? Que no abarca todo lo que abarca el concepto de evento como tal. Una variable, pues la han definido los autores como una característica que puede tomar valores diferentes de una unidad de estudio a otra. Una característica puede ser color de cabello, color de ojo, estatura, y toma valores diferentes de una unidad a otra en una cierta población. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas donde hay unos que tienen los ojos verdes, otros tienen los ojos azules, otros tienen los ojos pardos, y mi variable es el color de ojos, ese color de ojos efectivamente es una variable, porque varía, o sea, no todos tienen los ojos iguales. Pero si estoy estudiando color de ojos en una población donde todos tienen los ojos del mismo color, ya no se trata de una variable. Entonces, mi evento de estudio ya no es una variable, es una constante. En investigación, nosotros trabajamos con eventos que varían, pero también trabajamos con eventos que permanecen constantes. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con grupos controles y experimentales y estamos haciendo control para que ciertos atributos no modifiquen
o no intervengan sobre el efecto que yo estoy estudiando, entonces yo tengo que crear condiciones que son constantes. Entonces ahí el evento ya no se puede llamar variable porque es una constante. El concepto de evento es más amplio que el concepto de variable. Una variable es un evento de estudio puntual que además varía. Pero los eventos de estudio pueden ser procesos, por ejemplo el proceso gerencial, el proceso educativo, el proceso de aprendizaje. Un evento puede ser una situación, por ejemplo la situación de pobreza, la situación económica de una familia. Un evento puede ser un hecho, por ejemplo un tsunami, un terremoto, la erupción de un volcán. Podemos estudiar eso y eso no son variables, son hechos. Entonces son eventos y los eventos pueden ser hechos. Un hecho puede ser un comportamiento o una acción. Por ejemplo, el bullying es un comportamiento, ¿ok? Los hábitos de estudio son comportamientos. O puede ser una vivencia. Las actitudes, el conocimiento son vivencias. O sea, vamos a tener siempre que preguntarlas. La persona siempre nos las va a tener que contar. El aspecto nuclear número 6, que es el último que vamos a ver, es el método. Para los modelos epistémicos el método es único. Si usted escoge un modelo epistémico, tiene que trabajar con el método de ese modelo epistémico que tiene unas etapas que ya están definidas. Estos son los nombres de los diferentes métodos que corresponden a cada uno de los modelos epistémicos. Por ejemplo, para el pragmatismo, la investigación-acción no es un tipo de investigación como para la comprensión holística, es un método, es su método. Esos son los distintos métodos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando trabajamos desde una comprensión integradora? Entonces, esos métodos se integran dentro de la espiral holística. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos movernos libremente. El método que integra los anteriores se llama holopraxis de la investigación. La comprensión holística integra todos esos métodos en un supramétodo, por decirlo de alguna manera, un holométodo, si lo quieren ver así, llamado holopraxis de la investigación. Ya vimos que holopraxis lo que significa es praxis completa, práctica total. El método es la práctica total donde el investigador va recorriendo los diferentes estadios hasta llegar a su objetivo general y en cada uno de esos estadios va realizando un conjunto de actividades que se requieren. Pero en este caso, la holopraxis no es un método estricto donde hay unas etapas igualitas para todo el mundo. No, por eso es un holométodo. Porque hay una ruta general, pero dentro de esa ruta general cada quien decide cuáles son los estadios que necesita cubrir de acuerdo a la situación particular de su investigación. Eso quiere decir que a la larga cada quien va a ir generando su propio método. ¿Cómo se integran los métodos de los modelos? Bueno, aquí vemos, ¿no? El método del empirismo cubre estos estadios, describe, compara y regresa otra vez a la descripción. El método, por ejemplo, del pragmatismo, que es la investigación-acción, primero describe el problema, después explica las causas, luego propone un plan de acción y luego lo va ejecutando y aquí pues va haciendo su retroalimentación en cada etapa. Pero si escogemos ese, es ese, punto, no podemos hacer nada más, ¿ok? No hay ningún método que llegue hasta la evaluación. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero cubrir estas etapas, generar una teoría y después que genere la teoría quiero seguir y verificar si la teoría se cumple o no? Ningún método hace eso. Ninguno de los métodos de los modelos epistémicos hace eso. El estructuralismo llega hasta la explicación y ahí se queda. Y el positivismo parte de la explicación y verifica, pero no genera la teoría previa que va a verificar. Cuando vemos los métodos integrados dentro de la espiral, tenemos mucha más libertad para nosotros movernos. Por ejemplo, podemos analizar una propuesta que ya existe, ¿verdad? Un plan de acción, un diseño curricular, por ejemplo, y a partir del análisis detectar que tiene falla y rediseñarlo. ¿A quién proponer? Y ahí solamente tendría analizar y proponer. O podría describir un problema, analizarlo, ver las diferentes situaciones en las que se manifiesta, generar la teoría, anticipar lo que va a ocurrir a futuro y proponer. Fíjense que las dos terminan en propuestas, son dos investigaciones proyectivas, pero una es muy sencilla porque va del análisis al rediseño, mientras que otra es más compleja porque va de la problemática a construir una propuesta nueva. La ventaja que tenemos acá es que podemos movernos libremente por todos estos estadios para llegar a donde realmente queremos llegar y hacer lo que realmente necesitamos. Les voy a poner una metáfora más sencillita para que no vean tan complicada la espiral. Vamos a imaginar que los modelos epistémicos son buses que van con un destino y siguen una ruta. El destino es el objetivo y la ruta es el método. Entonces, el positivismo
¿verdad? Sigue su método hipotético deductivo, que es su caminito, su ruta, y llega solamente hasta un destino que se llama confirmar o verificar. El estructuralismo, vamos a abrirlos todos de una vez. El empirismo llega hasta, aplica su método y llega hasta la descripción, porque es que el método no da para más. Ese es el tema, ¿no? Que cada modelo tiene un método diseñado para llegar al objetivo de lo que ellos consideran que es investigación. Por eso su método no se puede usar para otra cosa. El pragmatismo llega a su destino, que es transformar. El estructuralismo llega a su destino, que puede ser analizar o explicar. La fenomenología llega a su destino, que es describir. Es decir, si uno se ubica en un modelo epistémico, lo que va a ocurrir es que va a seguir la ruta que ese modelo marca y va a llegar hasta donde ese modelo llega. Porque si llega a otra parte fue porque aplicó el método incorrecto, aplicó un método que no era de ese modelo. ¿Qué pasa si trabajamos desde la comprensión holística? La comprensión holística es un solo bus, y como sabemos que los destinos son sucesivos, no están separados uno del otro, sino que están uno detrás del otro, entonces simplemente el investigador decide hasta dónde va a llegar, dónde se va a bajar, y recorre los estadios que necesita para llegar al sitio donde se va a bajar. Entonces es mucho más sencillo, porque no es que tenemos que decir ahora estoy en tal modelo y ahora qué método es que voy a usar, o no, ahora estoy en otro, y ahora que, pero si quiero hacer algo que ninguno de los dos modelos hace, ¿qué hago? ¿No? Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran, literalmente, siempre y cuando esté metodológicamente bien, ¿verdad? Pero pueden hacer cualquier variedad de tipos de investigación y de procedimientos. Esta es la espiral real, se las muestro para que la conozcan. Ya la habíamos mostrado en la conferencia anterior, pero pues ahí se las vuelvo a mostrar. Ya hemos visto los aspectos nucleares de la investigación. Ahora, ¿cómo empezar a investigar? Les doy algunas breves sugerencias para quienes todavía no han empezado a investigar o para quienes están investigando y tienen muchos problemas todavía. Primero, prepare su entorno. Si ustedes deciden hacer una investigación, creen su espacio de trabajo, que sea suyo, de ustedes exclusivamente, ¿ok? Así sea una tablita donde poner la computadora, en una repisa en la pared y unos estanticos para sus libros, pero que sea exclusivo de ustedes. ¿Para qué? Para que cuando vayan a investigar, el espacio siempre esté desocupado y listo, y no tengan que estar guardando y volviendo a sacar las cosas del trabajo de investigación. Planifique su tiempo, hagan su horario, qué tiempo le van a dedicar a su investigación y creen una rutina. Traten de crear una rutina de trabajo. Porque si no, lo que va a pasar es que siempre las urgencias, las prioridades, los problemas van a estar por encima de la investigación y a la larga el tiempo va pasando y no hacen la investigación. Entonces, les comento que en un estudio realizado por Vázquez en Venezuela se encontró que uno de los factores que afecta significativamente la culminación de un trabajo de investigación es el tiempo que se dedica a ese proceso, ¿ok? Hay que dedicar mucho tiempo. Otra sugerencia, busque apoyo en un asesor con formación metodológica si tienen dudas, inquietudes, incluso los mismos tutores. A veces el tutor no tiene por qué saberlo todo, a veces el tutor también puede buscar apoyo o puede recomendar a un asesor que sea experto en una determinada área, a veces para los análisis de resultados, para la validación de los instrumentos. Entonces busquen apoyo de un asesor que tenga formación metodológica, empodérense ustedes de su investigación, o sea, sepan lo que están haciendo para que puedan dar argumentos de por qué están haciendo eso y no otra cosa. Argumente y dialogue, busque la ayuda necesaria. Vázquez encontró con respecto al proceso de facilitación de los tutores que muchos de ellos no establecen normas para el proceso de asesoría, no planifican las sesiones, sino que van esperando que el estudiante les envíe lo que van adelantando y el estudiante pues se va confiando y al final no adelanta nada. No llaman la atención al investigador cuando hay incumplimiento del plan, no definen sus responsabilidades como tutores o asesores y no le dan estructura ni horizonte al proceso de asesoría metodológica. Eso está pasando con muchos tutores y con muchos asesores, y no porque tengan mala intención o porque quieran hacerlo mal, sino que a veces pues hacen lo que hicieron con ellos sus tutores también, o simplemente porque no saben que pueden hacer las cosas de una manera distinta. Y luego, recuerde que la investigación es una experiencia integral, que no solamente toca la dimensión intelectiva, o sea, lo cognitivo, sino que va a tocar aspectos de toda su vida. Usted va a tener que tomar posturas éticas y va a tener que decir que no a muchas cosas que no se deben hacer. Va a tener que acondicionarse biofisiológicamente
para a veces no dormir o para estar bien de salud, para tener la energía necesaria, ¿no? Para poder afrontar el proceso de investigación. Y también la dimensión volitiva, fomente relaciones buenas con su familia, con las personas que lo van a apoyar, tome decisiones, tiene que tomar decisiones. Y una vez que tome la decisión, mantenga su línea, si se justifica, no de manera terca, sino trate de mantenerse en una línea para no ir de un lado a otro con la investigación, ¿ok? Y bueno, y forme su carácter. Eso es bien importante. Una de las cosas que yo he observado es que hacer una investigación genera conocimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando hacemos investigación, crecemos profesionalmente, pero también crecemos personalmente. No se pierdan esa experiencia de crecimiento, por favor, por miedo a investigar. Cuando nosotros hacemos investigación, mejoramos nuestra autoestima, mejoramos nuestra autoimagen frente a otros. Aprendemos a tener seguridad en nosotros mismos para defender nuestras ideas. Aprendemos a ser más críticos, a tener pensamiento propio, a plantear lo que creemos, lo que pensamos. Aprendemos a mediar, porque tenemos que mediar entre lo que el tutor quiere, lo que la institución nos pide, lo que nosotros queremos, ¿sí? Y podemos. Aprendemos a reafirmarnos como personas. Es decir, la investigación es una experiencia de mucho crecimiento. Entonces, por favor, aprovechenla, no la pierdan. Y por último, pues en la medida de lo posible, si tiene opciones, trabaje desde una comprensión integradora de la ciencia con los criterios que ya vimos en esta presentación, ¿no? Bien, la comprensión holística de la ciencia, pues les va a dar mucha más libertad para dar respuestas genuinas a su tipo de investigación sin tener que encasillarse en un procedimiento. Espero que estas orientaciones les sirvan, les sean de mucha utilidad, porque en la investigación no se consigue todo lo que se quiere, pero no se pierde nada de lo que se hace. Muchísimas gracias.